Bien, buenos días, compañeros. Vamos a continuar con este último teorema y para ello vamos a comentar previamente las definiciones que están presentes en la página 50. Bien, la primera definición se refiere a una función que está definida en una región en el plano. Es un subconjunto de R2, es una región en el plano y el codominio de esta función f pues es R3. Estamos llamando a la imagen de la función, es decir, a la imagen de t bajo f, estamos llamando S. Entonces tenemos la función, la imagen de la función y tenemos además una función de R3 a R, bueno, de un subconjunto de R3 a R. Y ese subconjunto de R3 es precisamente la imagen de T. Por eso, desde luego, tiene sentido considerar la composición de G con F, que es una función de T, esta región contenida en el plano, a R. Y esta función, por hipótesis, es acotada. Bueno, en este caso vamos a definir la integral de superficie de G sobre S como esta integral que está aquí, en caso de que exista. Observen ustedes que efectivamente G compuesto con F está definida en la región T, lo mismo que las derivadas parciales de F, esta es la derivada parcial de F. ¿Quién es D1F? Bueno, sus componentes son D1, F1, D1, F2, D1, F3. Tengamos presente que F tiene tres componentes. Su codominio es R3 y por lo tanto tiene tres componentes. Y esta función, la derivada parcial primera de f, pues es aquella que tiene como componentes las primeras derivadas parciales de las componentes de la función f. Lo mismo eh, para esta otra función. Esta función es aquella que tiene como componentes las derivadas parciales segundas de las componentes de f. Entonces, aquí tenemos nosotros el producto cartesiano de estas componentes. Es decir, sería el producto cartesiano tiene como primera componente, digamos, B1F cruz E2F, pues tiene como primera componente B1F2 menos B2F1 B1F3, coma, la segunda componente, pues ya sabemos el producto, eh, el inverso del producto de estos dos por estos dos, o el producto de estas dos componentes por estas dos. Y la tercera componente, pues sería el producto de estas dos componentes menos el producto de estas dos. Y aquí lo que tenemos nosotros es la norma de esta función. Bueno, entonces claramente esta función G compuesto con F, como dijimos, está definida en T. Cada una de estas derivadas parciales pues también está definida en el dominio de f que es t, y por lo tanto esta es una función, toda esta, definida en t, y la integral sobre t de esta función, en caso de existir, desde luego, que no tiene por qué existir esta integral, pero en caso de existir, pues va a ser precisamente la integral de g sobre s. Esta es la integral de superficie de G sobre S. Esta es la definición primera. No sé si hay alguna pregunta sobre esta definición.
Bien, una pregunta natural me parece que debiera ser la siguiente. ¿Qué importancia tiene esa integral? ¿Qué motiva su definición? Habíamos ya comentado en la sesión anterior, lo mismo ocurre con la integral de línea. No hemos presentado nosotros la motivación de la definición de la integral de línea. En el caso de la integral de línea y de la integral de superficie, pues desde luego que hay una interpretación física, hay también una interpretación geométrica y de manera explícita, pues en el curso de geometría diferencial tendrán posibilidad de comprender, de interpretar geométricamente, físicamente en términos geométricos, la integral de superficie. Particularmente habría que decir que esta integral está eh, vinculada al cálculo del área de una superficie. La segunda definición es también relativa a una integral de superficie, pero ya no de una función de S en R, sino de S en R3. Ahora tenemos la misma función que antes, f de t en R3. Tenemos que esa es la imagen de t, lo mismo que antes. Y t como antes es una región en el plano. Ahora pedimos que f sea una función de clase C1. Las derivadas parciales existen, son continuas. Y en lugar de tener g de s en R, ahora tenemos f de s en R3. Vamos a definir ahora la integral de superficie de f sobre s. Es una nueva definición, insisto, porque no es para una función de S en R, sino para una función de S en R3. Y esta integral de superficie de f sobre s se define nuevamente en caso de existir, porque no tiene por qué existir. Caso de existir se define como esta integral. Nuevamente, claramente está definida la composición de f compuesto con f, que es una función ahora de t en R3, diferencia de G compuesto con F que era de T a R. Entonces, bueno, esta composición sí está definida en T. Y aquí estamos efectuando el producto punto con N. ¿Quién es N? N es esta función. Es la función definida también en T, al igual que F, a R3. A cada pareja XY se le asocia, se le puede asociar más o menos. En general nosotros vamos a considerar solamente el signo positivo. Eh, puede definirse de dos formas esta función, asignándole a XY este cociente o su inverso aditivo. Nosotros vamos, en este caso, a tomar signo positivo. ¿De quién? De el producto cruz de las derivadas parciales de f, estas que acabamos de comentar, evaluadas en x o y. Claro que esto pues, es un vector en R3 y este vector está multiplicado por 1 entre norma del mismo, de tal manera que este vector es un vector unitario, eh, porque está dividido entre su norma. Ustedes van a eh, comprender con claridad en el mismo curso de geometría diferencial. Pienso que en el curso de geometría diferencial 1, cuando se inicia el estudio de superficies, este es un vector unitario normal a la superficie. Si ustedes tienen una superficie, digamos, aquí toman un punto en la superficie. Digamos que este es el punto. Podríamos pensar esta superficie como una función de una región en el plano a, a R3. Y este conjunto que estoy aquí dibujando, S, pues sería la imagen de T. Por ejemplo, para el caso de la esfera, pues es inmediato cómo definir F para un hemisferio de la
de la esfera. Si la esfera satisface la ecuación unitaria con radio 1, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 1, pues de aquí es claro que z cuadrada es 1 menos x cuadrada más y cuadrada. Y entonces, para el hemisferio superior, tendríamos que z es la raíz de 1 menos x cuadrada más y cuadrada, ¿verdad? Y entonces podríamos definir f. ¿Quién sería el dominio de esta función? Vamos a decir, en este caso, que t sea todos los xy en el plano, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor que 1. Es decir, ¿quién es t? Es el interior de la circunferencia con centro en el origen y radio 1 en el plano XY. Y podemos definir f de t, aquí no van dos puntos, podemos definir, decíamos, f de t a R3 como esta función, que cada pareja X, Y va a tener como imagen X, Y, 1 menos X cuadrada más Y cuadrada. Bueno, claramente esta función, ¿qué hace? Aquí tenemos nosotros, mmm, déjenme ir a un espacio más adecuado. Tenemos aquí podemos pensar que tenemos en el plano XY, tenemos aquí la circunferencia con centro en el origen y radio 1. Entonces, ¿qué va a ser? Aquí está el eje Z y decíamos F va de T a R3, cada pareja X, Y tiene como imagen XY, la raíz de 1 menos X cuadrada más Y cuadrada. Y aquí lo que hace entonces esta función es transformar esto en la... Bueno, el dibujo no está muy bien hecho, pero transforma esto que está aquí sería T precisamente, todo esto sería S, que es F de T. ¿Quién es esto? Pues el hemisferio de la esfera que se encuentra en el semiplano superior. Bueno, es un ejemplo concreto de una función. Y decía que en general, si tenemos nosotros una superficie definida por esta función, estos vectores que están aquí, voy a considerar este punto que está aquí, pues es el punto, digamos, f de xy para alguna función f. Ya no estoy considerando el campo de la esfera, sino esta función. Y aquí, abstracto. Y aquí los vectores, este sería el vector E1, F1 en XY, y este sería el vector. Son vectores tangentes a la superficie. Eso lo saben ustedes por su curso de cálculo 3. Y cuando toman el producto cruz de estos vectores, lo que tienen es un vector ortogonal, desde luego, al plano XY, al plano definido por estos dos vectores. El plano definido por estos dos vectores es lo que se conoce como el plano tangente a la superficie. Y el vector unitario normal al plano tangente a la superficie es precisamente esta n que estamos nosotros aquí definiendo. Entonces, claro, todo esto tiene una interpretación geométrica. No es que aparezca
la norma de este vector en las definiciones de la integral de superficie sin que exista una justificación para ello. Entonces, para definir la integral de superficie, en el caso de la función definida de SR3, es la superficie, la imagen de T bajo F, bueno, tenemos que tomar la composición de F mayúscula con F minúscula, que está definida en T, y tomar el producto punto con este vector. Es un vector en R3 y realmente es el vector unitario normal a la superficie. Normal a la superficie porque es perpendicular al plano tangente a la superficie en cada uno de sus puntos. Entonces tenemos este producto punto y este producto punto se multiplica por nuevamente la norma de este vector. En caso de que exista esta integral, pues se denota de esta manera, la integral de f sobre s. Y bueno, es inmediata la observación que se hace aquí, la integral de f sobre s. Efectivamente, recuerden que a punto b también lo podemos escribir de esta manera. Es otra notación para el producto punto. Tenemos nosotros aquí el producto punto de f compuesto con f de este vector. ¿Por qué este vector? Pues porque si multiplicamos n por la norma de este vector, pues nos queda únicamente este producto cartesiano que aparece aquí. Entonces, bueno, claramente la integral de f sobre s, pues la integral de f sobre, perdón, es la integral sobre t de este producto punto. Siempre que, como aquí se dice, se elige el signo positivo en la definición de n. ¿Por qué tiene signo positivo y puede tener signo negativo? Porque realmente puedo encontrar, vamos a pensar en el caso de la esfera, puedo encontrar yo en cada punto un vector para un punto aquí, por ejemplo, puedo encontrar yo del centro. Este es el vector n cuando tomo el signo positivo, pero también podría tomar n tomando el signo negativo, y sería un vector también normal, pero que apunta en dirección inversa, hacia el interior de la esfera, hacia el exterior de la esfera. Bien. Entonces, tenemos de esta manera estas definiciones de la integral de superficie, primero para una función definida en la superficie que tiene como codominio R, y después para una función definida en la superficie que tiene como codominio R3. En ambos casos podemos hablar de la integral de superficie, y repito, estas integrales están estrechamente vinculadas con el cálculo del área de una superficie, pero no solamente con el cálculo del área de una superficie, sino en general con el estudio de una superficie. Precisamente el propósito de la geometría diferencial es estudiar con las técnicas del análisis matemático, digamos de la geometría diferencial clásica, la geometría diferencial eh, de curvas y superficies, porque es una geometría diferencial abstracta que tiene que ver con el estudio de variedades diferenciales, que son, o que es un concepto de variedad diferencial, está motivado en el mismo concepto de superficie y que lo generaliza de una manera muy abstracta. Pero en general, el estudio de curvas en el espacio y de superficies en el espacio se puede realizar con las técnicas y con los métodos del análisis matemático. Y ese es precisamente el propósito de cursos de geometría diferencial 1 y 2. Ya en geometría diferencial 3, pues ya es un estudio de variedades diferenciales. Geometría diferencial 1 y 2, pues tienen solamente curvas y superficies en R, en el plano o en el espacio tridimensional. Y repito, pues se hacen
uso de las técnicas del análisis. Y en términos del vector normal definido de esta manera, pues se puede calcular la curvatura de una superficie y otros conceptos a partir de los cuales se caracteriza y se analiza a una superficie. Bien, aquí únicamente presentamos las definiciones y eh, todo ello con el propósito únicamente de poder enunciar y demostrar el teorema de Stokes. Ahora tenemos una tercera definición. Ahora consideramos un subconjunto de R3 y tenemos una función de ese subconjunto de R3 a R3 y es una función de clase segunda. Asumimos que A es abierto. ¿Cómo se define el rotacional de F? Pues ustedes seguramente en algún curso previos en análisis vectorial definen el rotacional de, de F, aunque no hay en ese curso los elementos para definir con precisión, porque no han llevado cálculo 3, no saben lo que son realmente la rigurosa, utilizan las derivadas parciales, pero eh, pues en este momento sí se tienen los elementos necesarios para definir el rotacional. El rotacional de F, que se denota de esta manera, recuerden que este es un operador, nabla, cruz F, se denota de esta manera, o bien también se denota como de F. Y se define de esta manera. Es simplemente eh, un vector, desde luego para cada punto x, y, en A, es un vector que tiene estas componentes. Claramente, esta expresión se puede considerar como el determinante formal de esta expresión, ¿verdad? La primera componente, es decir, en la dirección y, pues es el producto formal también de estas expresiones. De esa manera, podemos definir entonces el rotacional de esta función f, que es una función de un subconjunto de R3 en R3. ¿Cómo se define la divergencia de f? Aquí se denota de dos formas también, así como se denota rotacional de f, divergencia de f, o así como aquí ocupamos producto cruz, producto punto, y pues sería nuevamente, ¿no? Este operador, recuerden que lo pueden ver como D1, D2, D3, entonces ya antes si vemos este operador de esta manera, pues el producto punto con f, que tiene tres componentes, que son f1, 2, esta expresión formal, pues no es más que, y la expresión formal del producto cruz de estas dos eh, expresiones, pues es efectivamente. Por eso es que se denotan de esta manera, ¿no? Pueden obtener formalmente como producto punto y como producto cruz. Bueno, con estos elementos, habiendo recordado lo que es el rotacional, la divergencia, o más bien habiendo definido lo que es el rotacional, la divergencia y el concepto de integral de superficie, podemos entonces ahora enunciar el teorema de Stokes. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o algún... Bien, entonces enunciemos el teorema de Stokes, de Kelvin-Stokes. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Bueno, tenemos una función de G en R3. Esta función G, la de G en R3, es de clase C2. Las segundas derivadas parciales, no solo las primeras, sino las segundas derivadas parciales, existen y son con G, el dominio, es un abierto contenido en R2. Entonces, esta F, G, contenido en R2 a R3. G abierto. Y las derivadas parciales segundas existen, son continuas. Este conjunto, perdón, G,
contiene a T unión con su frontera. T es una región y su frontera es gamma. Y T unión gamma están contenidas en G. Claro, como T está contenido en G, pues T está contenido en el dominio de F. Y tiene sentido hablar de la imagen de T bajo F. La imagen de T bajo F, pues es un subconjunto de R3. Estamos llamando S a este subconjunto. Desde luego, pues S es también un subconjunto de R3. Bueno, con estas hipótesis eh, tenemos lo siguiente. Bueno, asumimos también que la frontera de T, que está contenida en el dominio de F, la frontera es la imagen de una curva regular. Es decir, tenemos aquí que gamma es la imagen bajo alfa del intervalo A, B. Esta es una curva regular a trozos. Ya hemos dicho qué significa, lo escribimos, qué significa que la curva sea regular a trozos. Bueno, que hay una partición de AB tal que alfa restringida a cada uno de los subintervalos de esa partición es una curva regular. Puede no ser curva regular en todo AB, pero sí restringida a cada uno de los subintervalos de la partición. Entonces, gamma es la traza, es la imagen pues, de esta curva regular a trozos, y tenemos por otra parte que la imagen de gamma bajo F es C. Observen que a C lo podemos mirar, bueno, desde luego es F de gamma, pero eso es F de alfa del intervalo A, B. Y esto desde luego es F compuesto con alfa, la imagen de A, B. Y claro que F compuesto con alfa, pues es una función que va de A, B a R3, ¿verdad? Y como F es una función de clase C2, pues es diferenciable. Alfa es una curva regular a trozos, pues es diferente. Bien, tenemos entonces, finalmente como hipótesis, después de esta hipótesis, tenemos que F está definida en S, en la imagen de T bajo F. Claro que entonces tiene sentido considerar F compuesto con, con F y considerar a esta como una función de T en R3. Y claramente, bueno, el rotacional de F, pues también está definido en F, que no olvidemos eh, quién es el rotacional de F. El rotacional de F, disculpen, rotacional de F está dado por esta expresión que está aquí. ¿Cuál es el dominio del rotacional? Pues es precisamente el dominio de F. Como F está definida en S, pues el rotacional de F también es una función definida en S. Es decir, yo puedo ver al rotacional de F como una función de S a R3. Y entonces para esta función puede aplicar la definición segunda que hemos visto. No olviden que la definición de la integral de superficie, en el segundo caso, está dada para una función de S en R3. Bueno, pues ese es precisamente el caso de esta función. Es una función de S en R3 y por lo tanto tiene sentido considerar la integral de superficie del rotacional de F. La tesis central, entonces, tesis de este, no la tesis central, la tesis simplemente de este teorema de Stokes lo que nos dice es que la integral de superficie de S es igual a la integral
de F sobre C. Sobre C. F, no olvidemos, es una función de S a R3. Y aquí tenemos la integral de F sobre C. C es la traza de esta curva que está aquí, una curva del intervalo AB a R3. Y claro que eso va a depender de qué manera esté parametrizada esta curva C. Bueno, va a estar parametrizada. Recuerden que si cambia la parametrización, lo más que puede ocurrir es que cambie de signo según la orientación que se dé a la curva. Aquí se asume esta identidad, o más bien se verificará esta identidad, asumiendo que se recorre gamma en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y claramente que al ir recorriendo, alfa no es cualquier parametrización de gamma. Alfa es una parametrización de gamma en el sentido de las manecillas del reloj. Y claro que eligiendo alfa de esa manera, pues también se define una manera de recorrer a C. Insisto, porque alfa no es cualquier parametrización de gamma, no es una parametrización de gamma en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, por eso se dice aquí que C en el sentido inducido al aplicar F a gamma. Es decir, voy a considerar C parametrizada por una expresión de este tipo. Tengo C es F compuesto con alfa. Aquí era, disculpen. Pero alfa no es cualquier parametrización de gamma, sino una parametrización en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, esto es lo que nos dice el teorema de Stokes. Y ya lo mencioné varias veces, cuando ustedes lleven su curso de electrodinámica clásica, los que estudien física y los que lleven como optativa, es un curso muy importante, en general me parece a mí para la formación, yo creo que de cualquier estudiante de física y matemáticas, independientemente de si va eh, por el área de física o por el área de matemáticas, los cursos de mecánica clásica y de electrodinámica clásica son formativos en general. Me parece que son los cursos más elegantes eh, de la física clásica. Y si llegan a llevar ese curso, pues entonces van a estudiar, van a utilizar este teorema. No van a poder presentar las ecuaciones de Maxwell sin el teorema de Stokes. Bien, vamos a probar entonces esta identidad. Desde luego, vamos a asumir aquí lo que hemos probado previamente, particularmente el, el teorema de Green. No debemos de dejar de tener presente que esta identidad se cumple, desde luego, si pues existen, desde luego, las respectivas integrales. Está definida efectivamente la integral de superficie rotacional de F y la integral de línea de F a lo largo de la curva C. Bueno, vamos entonces a comentar la prueba. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, comentario, observación de parte de ustedes? Solo una pequeña duda. Todas las funciones que tratamos son de clase C1 o C2, entonces por lo tanto deberían ser integrables, ¿no? Las funciones que tratamos son de clase 1, claro. Entonces deberían ser integrables, ¿no? Sobre esta hipótesis de ser de clase C2. Y claro, F mayúscula es de clase C1. Efectivamente, sí. Tienes toda la razón, compañero, con la hipótesis que está presente aquí. Son integrables las funciones porque eh, pues son en particular continuas. Efectivamente, entonces sí existen esas integrales y entonces lo único que tenemos que demostrar es que se cumple este. Es correcta la observación, muchas gracias.
Vamos entonces a comentar la prueba. Tenemos aquí, al inicio de la demostración, ¿quién es la integral sobre S del... un momento, es que no... Sí, espero que se vea claramente. Tenemos que, por la definición dada en... Por la definición dada en el segundo momento, es decir, por esta definición, tenemos que la integral de una función sobre S, pues está dada por la integral sobre T. No olvidemos que T es el dominio de F, cuya imagen precisamente bajo F es S. Claro que aquí lo que estamos haciendo es considerar la integral del rotacional de F sobre S, y esto sería, pues entonces, la integral de T de el rotacional de F, pero el rotacional de F es este que está aquí abajo, ¿verdad? De esta función compuesta con F, producto interno con este vector. Y eso es precisamente lo que tenemos al inicio de la prueba. Por definición, la integral de rotacional de F sobre S es la integral sobre T de el rotacional compuesto con F. Entonces aquí tengo las tres componentes del rotacional, cada una compuesta con F. Y todo ello producto interno con este vector. Entonces, en esta primera identidad no hemos no únicamente utilizado la definición segunda que presentamos al inicio. Ahora bien, si tomo el producto punto, pues tengo que tomar la primera componente de este vector con la primera componente de este vector. Aquí arriba, ya lo borré, pero tengo un momento. Habíamos dicho que D1F era este vector, bueno, la función que tiene estas componentes. Y entonces, cuando tomamos el producto cruz, decíamos que esto es igual, pues es, desde luego, D1, F2, D2, F3, menos, coma, etcétera. Ahí tendría que escribir las otras dos componentes del producto cruz. Solo escribo la primera para, pues, decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues, como este es un producto interno, tomo la primera componente que está escrita aquí, D2, F3 menos D3, F2 compuesto con F. Esta es la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector, de 1, F3, de 2, F2. Entonces, bueno, y lo mismo ocurre con estas integrales. El integrando aquí en este segundo término es el producto de esta segunda componente con la segunda componente de este vector, que pues evidentemente es la que está aquí escrita. Y el tercer término es la integral de esta tercera componente por la tercera componente de estos dos vectores. Entonces, bueno, la integral del rotacional de f sobre s se puede escribir como la suma de estos tres términos, cada uno de los cuales es la integral sobre t de el producto de las correspondientes componentes. Bien, ahora nosotros queremos demostrar esta identidad. Aquí, en un primer momento, ya hemos
desarrollado o encontrado una expresión, o escrito, mejor dicho, una expresión para la primera integral. Ahora consideremos esta integral, que es una integral de línea. C, no olvidemos que es la imagen de f compuesto con alfa. Entonces, esto es la integral de f sobre f compuesto con alfa. No olvidemos que alfa es una parametrización de gamma en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esta integral línea, pues por definición, es la integral de a b de f compuesto con alfa, no con alfa, disculpen, porque esa no es la parametrización de la curva, no es la parametrización de C, es f compuesto con la parametrización, es f compuesto con alfa. Esto por alfa prima. Y bueno, claramente, producto punto con alfa. Y esto tiene tres componentes. La primera componente, pues, es F1 compuesto con F con alfa, que multiplica a alfa 1 prima, o en otras palabras, las tres componentes están dadas por esta expresión. Entonces aquí tenemos la integral, no las tres componentes, sino los tres términos que obtenemos al efectuar este producto. Los tres términos están dados por estas expresiones. Entonces, el producto punto es la suma de estos tres términos y por eso tenemos la suma de estas tres integrales. La integral del primer término más la integral del segundo término más la integral del tercer término. Me expresé en forma equivocada, no es correcto decir que la primera componente, porque realmente debe haber dicho este producto punto es la suma de estos tres términos cuando y toma los valores 1, 2. Y entonces podríamos ahora observar lo siguiente. Eh, Podemos considerar, fíjense, bueno, está dicho en la siguiente página. Fíjense, para demostrar el teorema basta de probar tres identidades. Fíjense que aquí tenemos a este término, a este. Digamos, aquí en la hoja anterior los podemos ver, es E3F1, voy a borrar aquí. Entonces tenemos este es, claro, multiplicado por esta expresión. Y después tenemos, asimismo, a, a este, que tiene signo negativo. Esos son los que aparecen D3F1, D2F1, signo negativo. D3F1 compuesto con F menos D2F1. Entonces, podemos ubicar a esos dos términos, claro, multiplicados por factores. Y después también observamos que tenemos a este, que es de 1 F2, y también tenemos aquí a D3 F2. Estos dos aparecen en la otra integral, en la que está aquí abajo, D1 F2 compuesto con F y menos 2 menos D3 F2. Son estos precisamente, ¿no? D1 F2 compuesto con F y D3 F2. Finalmente nos quedan estos. Este con signo negativo. D2 F3 menos D1 F3. D2 F3 F menos D1. Entonces, claramente que
Estas integrales yo las puedo agrupar ahora de esta forma. Primero tomaría la integral del término asociado a estos dos factores. Después tomo la integral de los términos asociados a estos factores y finalmente la integral de los términos asociados a estos dos factores. Bueno, si probáramos que la integral asociada a estos dos factores es igual a esta, la integral asociada a estos dos factores es esta, y la integral asociada a estos últimos dos factores es esta, pues con eso se habría concluido que en la página siguiente, para demostrar el teorema basta probar las identidades que están aquí escritas, ¿verdad? Esta precisamente es la integral que corresponde al primer término final de la página anterior y respectivamente esta integral y esta corresponden al segundo y tercer término. Entonces, si nosotros lográramos probar estas tres identidades, ello sería claro que la integral del rotacional de f sobre s es igual a la integral de f sobre c. C parametrizada es la composición de f con una parametrización de gamma en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que vamos nosotros a probar? Pues la primera identidad, como está hecho aquí, porque es algo análogo a lo que hicimos con el teorema de Green. Si probamos esta primera identidad, pues la segunda y la tercera son completamente análogas. Entonces vamos a avanzar hacia la prueba de la primera identidad. Primero, tenemos que observar varias cosas. No olvidemos que f está definida, desde luego en G, pero T está contenido en G, entonces tenemos nosotros f, vamos a aquí f restringida a T, pues es de T en R3. Ahora, está definida la composición f compuesto con alfa. F compuesto con alfa tiene tres componentes, F1 compuesto con alfa, F2 compuesto con alfa, 3 compuesto. Y cada una de estas componentes pues está definida en el intervalo AB, que es el dominio de alfa. Tiene como codominio R. Bueno, por eso en particular F1 compuesto con alfa es una función del intervalo AB a R. Ahora, si ocupamos la regla de la cadena que ustedes estudiaron en el curso de cálculo 3, y digo de cálculo 3 porque aunque esta es una función real de variable real, las funciones que aquí intervienen no son cada una funciones reales de variable real. Por eso es que tenemos que utilizar el teorema tal y como se presenta en el curso de cálculo 3. Entonces tenemos nosotros que la diferencial de esta función de f1 compuesto con alfa en un punto x, luego x un elemento del intervalo AB, la diferencial de f1 compuesto con alfa es la diferencial de f1 en alfa evaluado en x compuesto con la diferencial de alfa en x. Pues no es más que la regla de la cadena. Ahora, muchas veces ocupamos esta expresión para referirnos más bien a la matriz que representa a la diferencial de una transformación. Por ejemplo, si ustedes piensan en una función f de R en R, realmente la diferencial de f está definida para funciones reales de variable real, pero la diferencial es una transformación lineal. ¿Quién representa esta transformación lineal? Pues precisamente la matriz en un punto x, digamos, cada un x en el dominio. ¿Quién representa a la diferencial de f en x? Pues la matriz de 1 por 1 en este caso, cuya única entrada es f' x. ¿Quién es, ¿quién es la diferencial de f en x? Bueno, pues es la diferencial de f en x, es una transformación lineal
de R en R, que a cada Y le asocia como imagen f' de x por y, es decir, la gráfica de la diferencial pues es la recta dependiente f' de x, es decir, cuya pendiente es la misma que la de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x de x, y que corta el origen. Tiene que cortar el origen porque no sería, en caso contrario, una transformación lineal. Y esta transformación lineal, que es la diferencial, está representada por esta matriz. Entonces, f' de x, en muchos casos, denota a la matriz. En este caso, como la matriz es uno por uno, pues la matriz la identificamos como su única componente. Y es lo que aquí se está en F1 compuesto con alfa prima de X, es la única entrada de la matriz que representa a esta transformación lineal, que es la diferencial de la función F1 compuesto con alfa en X. Pero si ocupamos la regla de la cadena, hemos visto que esta diferencial se escribe como el producto, como la composición de estas diferenciales. Y por ello, la matriz que representa esta diferencial, en este caso la única entrada, pues se obtiene a partir del producto de las matrices que representan. Permítanme un momento para borrar aquí. Bien. Eh, Decía hace un momento, qué matriz representa a esta diferencial? Pues el producto de las matrices que representan a estas diferenciales. Entonces, bueno, la única entrada de esta matriz se obtiene al multiplicar efectivamente las matrices que representan a estas diferenciales. La diferencial de F1 en alfa de X, la de alfa en X. ¿Quién representa a la diferencial de F1 en alfa de X? Bueno, pues F1 es una función de R2 en R, ¿verdad? Es la primera componente de F. No olvidemos que F está definido en un subconjunto R2 que es G. Entonces, la matriz que representa esta función de R2 en R, pues es una matriz de 1 por 2. ¿Quiénes aparecen? Por la derivada, la derivada con respecto a la primera variable, la derivada parcial primera de esa función F1 en alfa de X, y la derivada parcial segunda de F1 con respecto, perdón, la derivada parcial segunda de F1 en alfa de X. Esta es la matriz, que es una matriz, desde luego, de 1 por 2, que representa a esta función. ¿Quién representa a alfa X? Bueno, pues alfa es una función de R en R2. Entonces, eh, siendo una función de R en R2, la matriz que representa la diferencial de alfa en X es una matriz de 2 por 1. Esta era de 1 por 2. Esta es una eh, matriz de 2 por 1 y está representada efectivamente por esta matriz. La derivada de la primera componente y la derivada de la segunda componente. Esta decíamos que es de R2 a R y esta de R a R2. Por eso es que esta es de 2 por 1, de 1 por 2 y esta de 2 por 1. Si efectuamos el producto de esas dos matrices, pues obtenemos la matriz que representa a esta transformación lineal. Si efectuamos el producto de estas dos matrices, pues eso es este término por este, más este término por este, es decir, lo que está aquí escrito. Entonces, esta expresión tiene que ser idéntica a la entrada única de la matriz que representa a esta transformación lineal. Por eso tenemos esta identidad que está aquí. Bien, ¿eso qué significa? Bueno, que la integral de a a b de f1 compuesto con f compuesto con alfa, es decir, no olviden que queremos probar esta identidad que está aquí, y eso nos conduce a considerar esta integral. Bueno, esa integral
es la que aquí tenemos, F1 compuesto con F compuesto con alfa, que multiplica a F1 compuesto con alfa prima. Este es el miembro derecho de la identidad que queremos mostrar. Esto lo podemos expresar sustituyendo la derivada de F1 compuesto con alfa, la primera, o la componente única de la matriz que representa la corriente diferencial, sustituyéndolo por esta expresión, pues obtenemos F1 compuesto con alfa, multiplica toda esta expresión que está aquí. Y a eso vamos a llamarle lambda porque lo vamos a utilizar en un momento. Bien, eh, ahora, estas funciones, aquí tenemos F1 compuesto con F. Bueno, ¿dónde está definida esta función? Pues en el dominio de F, que es G, y en el codominio, evidentemente, de F a la menos 1, que es R. Lo mismo esta derivada parcial, segunda de la primera componente de F. Tenemos una función de G a R, y lo mismo ocurre para la composición de F1 compuesto con F, multiplicado por la derivada parcial, ya no segunda, sino primera, la primera componente de F. Son dos funciones de G a R. Y si tomamos nosotros, como G es un subconjunto de R2, pues tiene sentido considerar la derivada parcial primera de esta función y desde luego la derivada parcial segunda de esta función y tomar su diferencia. Entonces, tomando la derivada parcial de esta primera función, que es lo que está escrito aquí, y restando la derivada parcial segunda de esta función, que es lo que tenemos aquí, pues observamos, ocupando la regla del producto, que esto es la derivada parcial. Aquí tenemos un producto, estamos considerando derivadas solamente de una variable, considerando en cada caso a las respectivas funciones como funciones únicamente de una variable, y ocupando la regla del producto, pues tenemos que esto es la derivada primera de F1 compuesto con F, que multiplica presión, más ahora este término F1 compuesto con F por la derivada primera de este término. Pero eso lo escribimos de esta manera, ¿verdad? La derivada primera de la derivada segunda de F1. Bueno, si aquí en este término ocupamos de manera análoga la regla del producto para derivar funciones, pues tenemos estos dos términos. La derivada primero segunda de este término que multiplica este factor, más este factor que multiplica a la derivada ahora segunda de la derivada primera de F1. Ahora, las funciones de clase C2, y ustedes recuerdan de su curso de cálculo 3 que cuando la función es de clase C2, las derivadas parciales conmutan. Es lo mismo tomar primero la derivada parcial primera y después la derivada segunda que tomar la derivada segunda y después la derivada primera. Esto no ocurre necesariamente, pero si la función es de clase C2, eso sí ocurre. Eso nos permite entonces anular estos dos términos. Estos dos términos evidentemente se anulan. Entonces únicamente subsisten este término y este otro término. Y eso es lo que tenemos escrito a continuación. Esta diferencia que consideramos se puede expresar únicamente como el primer término más el tercer término, porque el segundo y el cuarto se anulan. Y a esto le llamamos gamma, también porque lo vamos a ver en un momento. Ahora, F1 compuesto con F, pues ya habíamos dicho hace un momento, es una función de G, que es el dominio de F, R, que es el codominio de F1. Si esta función la evaluamos en X, Y, pues tenemos nosotros que esto es F1, F mayúscula sub 1, evaluado en F de X, Y. Pero F de X, Y es un
elemento de R3 y se expresa en términos de componentes. Entonces, realmente esto es F1 evaluado en este vector F1 de XY, F2 de XY, F3 de X. Ahora bien, la derivada primera de F1 compuesto con F de esta función, pues, la derivada primera, este es un 1, no se ve muy nítidamente, un 1. La derivada primera de F1 compuesto con F de X, Y, bueno, esta es la entrada que está en el lugar 1,1, digamos, es el A1,1, es el A11. ¿Qué matriz? De la matriz que representa a la diferencial de esta función. Fíjense, eh, si yo considero F1 compuesto con F, como acabamos de decir, es una función de R2 a R, y por lo tanto, la diferencial de F1 compuesto con F es una matriz de 1 por 2. Va de R2 a R, pues es una matriz de 1 por 2. ¿Y cuáles son sus componentes? Son precisamente eh, aquí indicadas, ¿verdad? Pues la función, permítanme por favor un momento, f, no olviden que f es una función, vamos a recortarlo acá, f es una función que está definido en S. S es f de t, entonces claramente tenemos la función f compuesto con f, una función que está definido en t y que va a R3. Eh, pero f en sí misma pues está definida en S, ¿verdad? F está definida en S. Entonces, teniendo eso presente, f decíamos es una función de S a R3 y S es igual a f de t que está contenido en R3. Entonces, cada una de las componentes de f, F1 por ejemplo, pues claro que es una función de S a R. Entonces, eh, hay algo que dije de forma equivocada. Déjenme recapitular desde aquí. Teníamos que calcular, estamos diciendo que esta es la entrada 1,1 de la matriz que representa a esta diferencial, la diferencial de F1 compuesto con F. F1 va de S a R. F1 compuesto con F, pues es una función, porque ese es F de t, entonces F1 compuesto con F es una función de t a R. Y t es un subconjunto de R2. Entonces, permítanme por un momento. Si nosotros, si nosotros miramos la diferencial de F1 compuesto con F, la diferencial de F1 compuesto con F debe ser una matriz de 2 por 1. ¿Por qué 2 por 1? Porque F1 compuesto con F está definido, es una función de un subconjunto de R2 a R. Esta debe ser una matriz de 2 por 1. Entonces tiene dos componentes. Y esta es la primera componente, efectivamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las componentes de esta matriz? Son D1, F1 compuesto con F en XY, esta sería la primera componente, y luego D2 de F1 compuesto con F en
XY. Esta es la matriz que representa a esta diferencial. Pero si ocupamos, como antes, la regla de la cadena, ¿quién es la diferencial de F1 compuesto con F en XY? Pues es la diferencial de F1 en la imagen de XY bajo F, compuesta con la diferencial de F en XY. Eso es claro por la regla de la cadena. Y ahora vamos a centrar nuestra atención en esta diferencial, que es lo que estamos haciendo aquí, en esta diferencial. F1 si es una función de S en R, y entonces es una función de un subconjunto de R3 a R. Por lo tanto, la matriz que representa a la diferencial de F1 en un punto, este es un punto f de xy, es un punto en S, es decir, es un punto en R3, la matriz que representa la diferencial de F1 es una matriz de 3 por 1. Perdón, discúlpenme, de 1 por 3. Aquí también dije 2 por 1 y debe haber dicho de 1 por 2. Corregir, aquí la escribí, es una matriz esta de 1 por 2. Esta es una matriz de 1 por 3. ¿Y quién es? Pues claramente es esta que está aquí, porque F1 es una función de un subconjunto de R3 a R. Entonces, puedo tomar la diferencial de esta transformación y la matriz que la representa, pues tiene estas tres componentes. La derivada parcial primera de F1, la derivada parcial segunda de F2, la derivada parcial tercera de F1, en todos los casos es F1 aquí, en F de XY. Claramente, esta es la matriz que representa a esta diferencial, esta es la matriz que representa a esta diferencial. ¿Y qué ocurre con la diferencial de F en XY? F es una función que contenido en R2 a R3. Entonces, la matriz que representa a esta diferencial es una matriz de 3 por 2. ¿Y quién es esa matriz? Bueno, pues está dada precisamente por eh, aquella que tiene a estas componentes, ¿no? Son simplemente la derivada parcial de F1 con respecto a la primera variable, la derivada parcial segunda de F1, y lo mismo para las otras componentes. Es la matriz que representa a la diferencial de F en XY. Si efectuamos el producto de estas dos matrices, ¿qué vamos a obtener? Pues efectivamente una matriz de 1 por 2, que es la que representa a esta. Bueno, entonces, si efectuamos el producto de esta matriz con esta, ¿qué es lo que obtenemos? Pues la primera componente sería multiplicar toda esta línea por esta columna, y eso nos da lo que está escrito aquí. Bien, es de 1 F1, F de XY, que multiplica a D1 F1 minúscula de XY más D2 F1, multiplica a D1 D1 F2 más D3 F1 mayúscula, que multiplica D1 minúscula. Esa sería la primera componente de la matriz de 1 por 2 que ha de representar al de F1 compuesto con F. La segunda entrada de esa matriz tiene de manera completamente análoga. Ahora multiplico toda esta línea por esta y obtengo lo que aquí está. Entonces tengo una matriz de un renglón por dos columnas que eh, es la que representa a esta diferencial. Como la matriz que representa esta diferencial ya la escribimos aquí arriba, es esta. Entonces, este término que está aquí debe ser idéntico a este, ¿verdad? Y esa es la ecuación que tenemos aquí abajo. La derivada primera de F1 compuesto con F debe ser igual a pues todo lo que aquí está escrito. Simplemente hemos omitido escribir X. Las funciones son idénticas. Y después este término tiene que ser idéntico a este elemento aquí abajo. Bien, tenemos entonces estas dos identidades. Y con estas dos identidades entonces podemos, podemos continuar. Fíjense ustedes, vamos a utilizar gamma. ¿Aquí alguien tiene alguna pregunta, comentario, observación?
Bueno, entonces utilicemos gamma, que está aquí. ¿Qué nos dice gamma? Pues nos presenta la identidad de esta diferencia. Fíjense, si utilizamos gamma, eh, ¿cómo es que podemos utilizarla? Tenemos esta diferencia, la derivada parcial primera de esta función menos la derivada segunda de esta misma. No de esta misma, de otra función, estaba por estas expresiones. Pero acabamos de encontrar una expresión para este primer término, que está dada precisamente, no para el primer término completo, sino para el primer factor. Eh, esto que está aquí, factor, lo podemos reemplazar, aquí está, es la derivada primera de F1 compuesto con F, esto lo puedo reemplazar por toda esta expresión. Y este factor que aparece en el segundo término, la derivada segunda de F1 compuesto con F, lo podemos reemplazar por todo lo que está aquí escrito. Y de esa manera tenemos una nueva expresión para esta diferencia. Y es lo que se escribe al inicio de la página siguiente. Esta diferencia es este primer factor sustituido o reemplazado por esta expresión que multiplica a la derivada segunda de la primera componente de f, menos este factor reemplazado por todo esto que multiplica a la derivada primera de la componente primera de f. Eso es justamente lo que tenemos al inicio de la siguiente página, de la página 52, esta diferencia, reemplazada en los términos que hemos explicado. Fíjense que aparece aquí, este primer factor D1, F mayúscula sub 1 compuesto con F, D1F1, pero multiplicado por D2F1, que está escrito aquí. D1F1 compuesto con F, D1F1, pero multiplicado por D2F1. Y lo mismo ocurre con todos los otros términos. Entonces, escribiendo el producto correspondiente, pues observamos que este término se anula con este. Aquí son todos los términos que están multiplicados por D2F1. Y se va a anular precisamente con el primer término de esta expresión, que es D1F1 compuesto con F, por D2F1, pero D2F1 multiplicado por D1F1, que es este primer término, D2F1 multiplicado por D1F1. Y efectivamente, pues es idéntico a este término y se anula. ¿Quiénes subsisten entonces? Únicamente el segundo, tercero, quinto y sexto términos que son los que reescribimos aquí. Aquí está el segundo término, el tercer, disculpen, este es el primer término que está escrito aquí. Después tenemos aquí este término que es el quinto, que lo reescribimos aquí. Y luego tenemos aquí el tercero, que está escrito aquí. Y finalmente el sexto, que está escrito aquí. Como decíamos, el primero y el cuarto no aparecen porque se anulan. Bien, entonces, vamos a recordar qué es lo que habíamos dado. No olviden que queremos demostrar esta identidad que está aquí. Esta integral la reescribimos aquí en lambda. Y ahora lo que estamos haciendo es trabajar con esta otra integral. Con esta otra integral
eh, No, no es cierto, ya también está en rojo. Ahorita no se puede salir. entonces, fíjense ustedes, integrar Chamaca grosera. esto que está aquí escrito es precisamente lo que tenemos aquí abajo, lo mismo. Aquí aparece Para trabajar siempre con D2F1, es, este es el, porque va a comprar cosas. bueno, en esta primera parte, aquí lo que tenemos es los términos 1 y 5, ¿verdad? D2F1 compuesto con F con signo negativo multiplica a esta expresión que es esta misma, D2F2, F1, F1. Luego aparece el signo negativo para tener el signo positivo de aquí, porque esto es lo mismo que esto, pero aquí multiplica a D2F1 menos D1F2. Aquí tenemos los términos 1 y 5, y aquí tenemos los términos 3 y 6, porque tienen como factor a la derivada tercera de F1 compuesto con F. Aquí con signo positivo, que multiplica a D1F3 de 2F1, y aquí con signo negativo, multiplica a D2F3 menos D1. Cuando tomamos la integral sobre t de esta expresión, pues desde luego que es la integral sobre t de esta expresión, porque tenemos que esto es idéntico a todo esto. De esa manera se justifica esta identidad. Bien. Entonces, esta identidad aparece plenamente justificada. Y ahora tenemos, entonces, posibilidad de usar para el cálculo de esta integral, tenemos posibilidad de utilizar el teorema de Green, porque justamente tenemos la integral sobre una región t de la derivada primera de una función menos la derivada segunda de, eh, permítanme, Todavía nada. Yo te digo cuando aprenda algo. permítanme por un momento nada más, quiero recordar la forma. Ahorita El ya va a teorema de acabar de Green. buscar. Espérate. Estoy aprendiendo a sumar. 8. 2. 5. Fíjense, la derivada 12. primera de la segunda componente de f menos la derivada segunda de la primera componente de f, lo que nos dice el teorema de Green, sobre la región R es la integral de f sobre una curva que parametriza cualquier curva que parametrice la gama en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, entonces, si utilizamos el teorema de Green, tenemos aquí antes de invocar el teorema de Green, consideren esta función h. Para verlo con claridad, hay que considerar primero esta función h. Voy a considerar la función cuyas componentes son precisamente estas. Esto que está aquí sería para nosotros la segunda componente de h. Y esto que está aquí sería la primera componente de h. Entonces yo considero esta función
de G de R2 en R, la función que tiene estas componentes. Entonces, ¿qué nos diría el teorema de Green aplicado a esta función? La integral de D1 H2 menos B2 H1 sobre la región T es igual a la integral de H sobre gamma, parametrizada en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal y como ocurre con alfa en este caso. Esta identidad la tenemos en virtud del teorema de Green, habiendo definido H de esta manera. Es aquí donde utilizamos el teorema de Green y ahora nos queda, para poder concluir, nos queda únicamente considerar esta integral de línea de H. Esta es la integral de A a B. No olviden que aquí gamma está parametrizado por alfa. Realmente esto es la integral de H sobre alfa. Es la integral de H compuesto con alfa por alfa prima, punto, punto. Y aquí nos quedaría entonces precisamente la integral de la suma de estos dos términos. Pero esto es la integral de H1 compuesto con alfa, pero H1 es esta función que está aquí. Es F1 compuesto con F que multiplica a la derivada primera de F1. Entonces cada una tendría que componerse con alfa y es lo que tenemos. F1 compuesto con F compuesto con alfa, la derivada segunda. Permítanme, que hay algo que no veo con claridad aquí, no sé si me equivoqué en un índice. H2, esta, H1 es esta función. De esa manera que tenemos que esto es la integral de H, esto es H1 con alfa, y esto sería F1 compuesto con F compuesto con alfa, y aquí tendría que ser sí, aquí tendría que ser D1, y aquí, porque entonces sí sería, efectivamente esto sería H1 compuesto con alfa por alfa 1 prima, más H2, H2, que sería F1 mayúscula compuesto con F compuesto con alfa, D sub 2 por la derivada segunda de la primera componente de F compuesto con alfa, por alfa 2 prima. Discúlpenme, aquí es importante corregir, es 1 el subíndice, aquí es 2 el subíndice. Y entonces, esto es la integral de A a B de F1 compuesto con alfa. Debe ser 1 F1 compuesto con F1 prima más esto multiplica el factor y ahora compuesto con alfa, con F compuesto con alfa A, aquí sí es correcto, aquí es 2 1 alfa 2 prima. Bueno, estos son los tres subíndices que tienen que ser corregidos. Bueno, de esa manera, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí, ocupemos lambda. Ya dijimos nosotros que la integral de h sobre gamma
pues es precisamente toda esta integral que está aquí. Y esta integral, regresemos al inicio de la página anterior, pues es justamente el miembro izquierdo de la identidad que queremos demostrar. El miembro izquierdo de la identidad que queremos demostrar, aquí está, es la integral de h sobre gamma, es precisamente esto. Este es entonces, hemos llegado a que esto es el miembro izquierdo. Y ahora vayamos a lambda. Y en lambda, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Pues precisamente esta expresión que está aquí es el miembro derecho de la identidad que queremos demostrar. Es F1 compuesto con F compuesto con alfa, D1 F1 compuesto con alfa alfa 1 prima, D2 F1 compuesto con alfa alfa 2 prima. Esto que está aquí, ¿listo? Es el miembro derecho de la identidad que queremos demostrar. Pero es idéntico a esta expresión que está aquí. Entonces, por una parte, esta integral es idéntica al miembro izquierdo de la identidad. Ese miembro izquierdo es igual a esto, y por lambda, esta expresión es igual al miembro derecho. Entonces, lo que tenemos es que, pues se tiene esta identidad, que es la que finalmente constituye la conclusión, porque, insisto, este es el miembro eh, este es el miembro izquierdo de la identidad que se deseaba probar, y ese miembro izquierdo de la identidad que se deseaba probar, pues vemos que es igual al miembro derecho. Con eso se prueba la primera de las tres identidades, a partir de las cuales se tiene como conclusión el teorema de Stokes. La integral de superficie del rotacional de el campo vectorial F mayúscula es igual a la integral de línea de ese mismo campo vectorial sobre una parametrización en el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Una parametrización de quién? De la imagen de F, la imagen, perdón, de gamma bajo F. Bien, compañeros, estos son los elementos, digamos, que están en la prueba del teorema de Stokes, cuyas aplicaciones tendrán ustedes de posibilidad de estudiar tanto en los cursos de física clásica formales como en el caso de las matemáticas, en los cursos de geometría diferencial. Bien, cualquier pregunta, cualquier comentario, yo lo escucho con atención. Es importante que corrijan pues estos tres subíndices. Aquí les pido una disculpa, no, no les envié una nota que no tuviera estos errores. Es importante. Bien, compañeros, no hay ninguna pregunta, no tienen ustedes ningún comentario, observación, eh, algo que deseen expresar, manifestar. Creo que no. No, no está activado, Charita. Porque si lo activo se va a enojar mi maestro. Bien, compañeros, pues si es así, entonces, pues sí habría que decir que en el examen del día miércoles no se va a incorporar ningún elemento que tenga que ver con el teorema de Stokes, pero sí en el examen extraordinario. El examen ordinario abarcará únicamente hasta el teorema de Green
Y voy a enviarles la hoja que no les he enviado aún, la página 25 con la corrección que hicimos. Y al menos algunos ejercicios que tengan que ver con el teorema de Green. Bien, compañeros, pues les agradezco su atención. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Ya. Ya se fueron, ya se fueron todos. Ya no quedó nadie. ¿Cómo se llama la que está acostadita con lentes? No sé, no la conozco.